Bien, vamos entonces con el video número 2. Estamos hablando acerca de planificación estratégica de la matriz FODA. Entonces, ¿qué analizamos con la matriz FODA? Analizamos en qué soy fuerte, o sea, cuáles son mis fortalezas analizando mi cadena de valor, mi estructura, si soy fuerte en el producto, en mi fuerza comercial, en mi aspecto financiero, en mi talento humano, en mi gestión, en qué soy fuerte como empresa, y también analizo las debilidades, o sea, los eslabones débiles en el cual tengo que reforzar, tengo que cambiar esos procesos y hacer una reingeniería. También que se analiza el contexto, entonces las oportunidades que provienen del macroentorno y también del sector pertinente, y también las amenazas, ya sean las amenazas competitivas del sector pertinentes o las diferentes amenazas de cada uno de los ambientes que proporcionan el macroentorno, ya sea el medio ambiente ambiental, cultural, demográfico, político, legal, económico, etc. Veamos entonces algunos ejemplos de las fortalezas de aquellos aspectos en donde la empresa es fuerte. ¿Cómo ser la capacidad fundamental en áreas claves? Recursos financieros adecuados, buena imagen de la empresa ante los compradores, un reconocido líder en el mercado, las estrategias de las diferentes áreas funcionales están bien ideadas, funcionan bien, hay un acceso a las economías de escala que permiten a la organización establecer buenos costos y buenas políticas posicionadas en costos. Existe una capacidad o propiedad en la tecnología, existen ventajas en costos justamente porque existen accesos a economía de escala, mejores campañas de publicidad, habilidad para la innovación de productos, dirección capaz, posición ventajosa en la curva de experiencia, mejor capacidad de fabricación, habilidades de tecnología. Bueno, todos estos aspectos son ejemplos de fortalezas. Veamos algunos ejemplos de debilidades, como ser que no existe una correcta dirección estratégica, no es clara. Existen instalaciones obsoletas. La tecnología quedó fuera ya de estado. La rentabilidad es inferior al promedio. Otro tema puede ser, un ejemplo, la falta de oportunidad y talento gerencial, seguimiento deficiente al implementar la estrategia, abundancia de problemas operativos, internos, conflictos permanentes, atrasos en investigación, desarrollo, no se le da importancia a la capacitación, líneas de productos demasiado limitadas, débil red de distribución, débil imagen en el mercado, habilidad de la mercadotecnia por debajo del promedio, incapacidad de financiar los cambios necesarios en la estrategia, costos unitarios más altos que los competidores. Bien, estos, por ejemplo, son ejemplos de las debilidades. Veamos algunos ejemplos de oportunidades, como ser atender grupos adicionales de cliente, ingresar a nuevos mercados o segmentos, expandir la línea de productos para satisfacer una gama mayor de necesidades de los clientes, diversificar productos, integración vertical hacia adelante o hacia atrás, eliminación de barreras comerciales en mercados foráneos, complacencia entre compañías rivales, crecimiento en el mercado mucho más rápido. Bueno, estas son algunas de las oportunidades que se le presentan a la empresa. Veamos algunas amenazas, como ser la entrada de competidores nuevos, incremento en las ventas de productos sustitutos, crecimiento lentos en el mercado, cambios adversos en los tipos de cambio y en las políticas comerciales y gobiernos extranjeros, requisitos reglamentarios costosos, vulnerabilidad en la recesión y ciclo empresarial, creciente poder de negociación de clientes y proveedores, cambio en las necesidades y gustos de los compradores, cambios demográficos adversos. Ustedes verán, por ejemplo, en este análisis, en estos ejemplos, cómo hicimos de alguna manera hincapié, acento en algunos ejemplos de las fortalezas, en algunos ejemplos de las debilidades. También de alguna manera tocamos al enfoque de Porter y al enfoque de los contextos, analizando qué oportunidades podemos obtener y qué amenazas se le presentan a la organización. Vamos a analizar justamente
con la matriz FODA otra matriz que es la evaluación de los factores internos o la matriz MEFI, o sea que es la matriz de evaluación de factores internos. Una vez elaborada la matriz FODA, que enumera los factores internos y externos, que influyen obviamente en el desempeño de la organización, el siguiente paso es evaluar la situación interna de la compañía mediante la matriz MEFI. Luego vamos a evaluar en otra matriz las fuerzas externas. Pasemos entonces a evaluar las fuerzas internas. ¿En qué consiste esta matriz, esta herramienta de análisis? Se enumeran todas las fortalezas, ¿cierto? Se enumeran del 1, supongamos al 5 o las que hayan, las fortalezas, y luego enumeramos las debilidades, ¿sí? O sea, estamos hablando entonces, repetimos, los aspectos internos de la organización. Un ejemplo, fortalezas, adquisición de una maquinaria moderna, margen de utilidad, la moral del personal, sistema nuevo de informática, la participación del mercado. Esto con respecto a las fortalezas. Con respecto a las debilidades, por ejemplo, las demandas legales sin resolver, capacidad de planta ha disminuido, la falta de un sistema de administración o de un sistema de gestión, el gasto de investigación y desarrollo se ha aumentado, los incentivos a la distribución no son eficaces. Como para dar algunos ejemplos. Bueno, ¿qué se hace una vez que se enumeran los factores, ya sean fortalezas y ya sean debilidades? Luego, lo que se hace es, diríamos, determinar del 1 al 10, diríamos, suponiendo como máximo exponente la suma de todos 1. Yo lo que hago es determinar, bueno, cuál tiene más peso, ¿sí? Por ejemplo, y le asigno mayor, si hay algo que es muy importante, le asigno un valor cercano a 1. Y si no es tan importante, bueno, entonces le asigno un valor más cercano a 0. Hay que tener bien presente que la sumatoria de todos estos pesos tiene que dar 1. Entonces, porque justamente la idea de este elemento, que es uno de los más difíciles para determinar este peso, es ver la incidencia de esta fuerza en los objetivos, en el cumplimiento de la empresa. Entonces, supongamos, si a adquisición maquinaria le doy el 0,6, siempre hablando del 0 al 1, a la moral le doy el 0,18, a la participación de mercado es tan importante como un 0,12, ¿sí? Las demandas un 0,5, la capacidad de planta un 0,15. Bueno, esto me va a dar el peso. También puedo plantearlo a nivel porcentajes, o sea, del 1 al 100, pero es más difícil de determinar. Luego, lo que hago es calificar, ¿sí? Califico, ¿cierto? Del 1 al 5. 5 es cuando, en este caso, la fortaleza se da en gran medida. Por ejemplo, la adquisición de maquinaria, tenemos una buena puntuación, cercana a 5. En nuestro caso es 4. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en el caso del sistema de informática, si 5 es un valor alto, le ponemos como nota un 3. ¿Sí? Por ejemplo, la falta, en cuanto a una debilidad, la falta de un sistema de administración estratégica, si 5 es una falta de administración estratégica, 1 significa que, bueno, que tenemos no está tan mal este concepto tenemos administración estratégica, no nos está faltando. Eso significa, el concepto 1 significa que andamos de alguna manera bien en estas debilidades. Luego, lo que se hace en un tercer momento es multiplicar el peso de la ponderación por la calificación y me va a dar un peso ponderado. Al sumar todos los pesos ponderados, voy a obtener justamente en esa sumatoria total una puntuación que me va a dar la fortaleza. En nuestro ejemplo, la fortaleza nos dio 2,8. O sea, ¿qué significa esto? ¿Por qué el análisis es importante? Porque si yo, por ejemplo, hago una sumatoria de todos los, diríamos, los puntos y, diríamos, saco un promedio de fortalezas, me va a dar 2,2. Entonces, en realidad, este tipo de análisis me permite decir que yo estoy un poco mejor confrontando tanto las fortalezas como las debilidades, estoy un poquito mejor que el promedio, ¿sí? Bueno, es una forma de analizar en forma comparativa entre a lo mejor un año
y un próximo periodo cómo existe mi matriz de factores internos. Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, en la evaluación de una nueva matriz de evaluación con los factores externos. En este caso, entonces, vamos a detallar el procedimiento. Se enumeran los diferentes factores que llevan a las fuerzas ambientales o las fuerzas que generan un contexto fuerte de modificación en la empresa. En nuestro caso, un ejemplo, el factor externo puede ser un tratado de libre comercio como una oportunidad, un nuevo tratado, ¿sí? que me abre nuevas posibilidades comerciales. Los valores de capitales son saludables, o sea que mi capital está bien. El ingreso disponible está en crecimiento. Los consumidores están dispuestos a pagar por los empaques. O sea, son todos elementos que hacen a las oportunidades. Analicemos algunas amenazas. Por ejemplo, los mercados japoneses están cerrados, el dólar va perdiendo terreno con el euro, o el dólar está en baja, en vez de subir va en baja. Bueno, estas son amenazas, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo mismo, lo que hacemos es luego, en un segundo paso, determinar un peso de ponderación 0 a 1, ¿cierto? 0 cuando tiene poco peso, poca importancia, y si llegan a 1 tiene más importancia, ¿sí? Como por ejemplo acá, en nuestro caso, el ingreso disponible de crecimiento tiene más importancia que el tratado de libre comercio. O por ejemplo, el dólar, ¿cierto? Como que está perdiendo valor, tiene en nuestro caso más importancia que otros conceptos como lo que está sucediendo en la República Rusia, ¿sí? Entonces luego, igual que en el procedimiento anterior, multiplico el peso por la calificación y me da la ponderación. En nuestro caso, por ejemplo, la matriz de evaluación de factores externos me da una oportunidad del 2,44, ¿cierto? Se suman las oportunidades y las amenazas y me da 2,44. Bien, lo importante de analizar la matriz FODA es justamente la confrontación entre las fortalezas, debilidades con cada una de las oportunidades y amenazas que se generan. Entonces, por ejemplo, yo puedo en los análisis establecer una comparación entre las fortalezas que se presentan en la organización con respecto a las oportunidades nuevas. Un ejemplo. Fortalezas, un nuevo producto que tiene una ventaja competitiva. Oportunidad, un mercado que se me abre en Estados Unidos. Entonces yo confronto en el análisis FODA una fortaleza con una oportunidad y me permite tomar una decisión estratégica. Otra forma, por ejemplo, es confrontar una debilidad, ¿cierto?, con una oportunidad, ¿cierto? Por ejemplo, tengo inconvenientes con la tasa de inflación, ¿sí?, que me generan, ¿cierto? Eso sería, bueno, es una amenaza. Perdón, vamos de nuevo, arranquemos de nuevo. Tengo un inconveniente con, diríamos, mi situación financiera. Oportunidad. Se abre un nuevo mercado que me permite canalizar los productos y obtener mayor rentabilidad, o si no, consigo un nuevo socio que me permite tener una mayor solvencia financiera. Entonces, hago una relación entre debilidad y una oportunidad. Otro tercer elemento es la confrontación entre una fortaleza y una amenaza, ¿sí? A ver, un ejemplo, ahí sí, tenemos una tasa de inflación elevada versus, si mi empresa está en exportación, una tasa de inflación elevada versus, por ejemplo, a un tipo de cambio que me permite exportar. Y por último, por ejemplo, podemos ver, este es el análisis más difícil, confrontar una debilidad con una amenaza. Es difícil en análisis, es difícil la decisión. A veces conviene justamente aquí dejar justamente el mercado. Bien, esto es todo por hoy. Entonces hemos aprendido acerca de la matriz FODA, ver un análisis de factores internos a través de la determinación de las fortalezas y detectar las debilidades para poder cambiarlas, hacer una reingeniería en la empresa. Y también hemos aprendido acerca de cómo analizar y puntuar y ver el peso que tienen las oportunidades y las amenazas como fuerza que impactan en nuestra organización para tomar adecuadamente una estrategia que haga frente y aproveche justamente estas fortalezas y estas oportunidades. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima clase. Dios les bendiga. Hasta luego.